Bueno, vamos a ver un ejercicio de probabilidad total y ligado al mismo ejercicio, probabilidad teorema de Bayes, que están íntimamente ligados. El ejercicio dice, pruebas realizadas a un sistema de radar de una probabilidad del 98% para la detección de una aeronave que esté presente en su rango de cobertura. Aunque en el rango de cobertura no haya ninguna aeronave, el sistema puede reportar una falsa detección con una probabilidad del 5%. Por lo tanto, se sabe que en la región donde se encuentre instalado, la probabilidad de que haya una aeronave en el rango del radar es del 7%. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de detectar una aeronave? Una probabilidad concreta en la que nos pide una primaria, si lo queremos pensar así. Entonces es un poco una pista de que hay que usar probabilidad total acá, ¿no? Lo podemos ilustrar también con un diagrama de Venn, como está acá abajo, donde ¿qué tenemos? Por un lado tenemos un montón de subespacios, que es este A1, A2, A3, A sub I, A sub N, que son mutuamente excluyentes. Se hace, por ejemplo, que hay una aeronave o no hay una aeronave, se detectó el radar, no se detectó un radar, o no detectó nada del radar, son escenarios excluyentes unos de otros, y B es algún suceso, en este caso la probabilidad de detectar una aeronave que intersecta varios otros sucesos. En este caso es que haya una aeronave o que no haya una aeronave. Pero nosotros queremos ver si la detecta efectivamente, que es otro escenario. Ahora, si la detecta, está dentro del rango de posibilidades de que detecte una aeronave, pero capaz hay una aeronave o no hay una aeronave. Entonces, ese es nuestro espacio muestral. Entonces, matemáticamente, lo vemos en la ecuación 1, la probabilidad de que se detecte una aeronave es la probabilidad condicional de que si se detecte una aeronave sea el espacio muestral A sub i por la probabilidad del espacio muestral A sub i, del subespacio muestral. En este caso sería si hay una aeronave efectivamente o si no hay una aeronave. Entonces, bueno, pasamos, una vez que tenemos presente esto, nos hacemos una idea de los subespacios muestrales que tenemos, empezamos a desarrollar cada una de las probabilidades condicionales e identificar cada uno de los factores y términos de la ecuación. Entonces, casi todo está en el enunciado, ¿no? Por ejemplo, esta probabilidad condicional es la probabilidad de que haya una aeronave y que sea detectada, que es lo que nos dice. En un sistema de radar de una probabilidad del 98% para la detección de una aeronave que esté presente en su rango de cobertura. Entonces está la intersección de una detección y efectivamente hay una aeronave. Luego tenemos el otro caso, el otro área, subárea muestral, de que se detecte, pero que no haya una aeronave, que arriba en el enunciado nos dice que es del 5%. También existe la posibilidad, bueno, una vez que tenemos las condicionales, tenemos que calcular ahora la probabilidad eh, de cada submuestra, la total, de la probabilidad de A sub 1 o A sub 2, o en este caso simplemente de que haya o no haya una aeronave. Y eso también lo sacamos del enunciado. Dice, por otro lado, se sabe que en la región donde se encuentra instalado, la probabilidad de que haya una aeronave es del 7%. Bueno, entonces la probabilidad de que haya efectivamente es del 7% y la probabilidad de que no haya, siendo que son eventos mutuamente excluyentes, y la totalidad del espacio muestral de que si hay o no hay una nave, simplemente es uno menos la probabilidad del otro. Porque como sabemos por los axiomas de la probabilidad de todos los eventos sumada tiene que ser necesariamente uno. Entonces, acá tenemos la probabilidad de que haya una aeronave
Y haciendo 1 menos esa probabilidad, tenemos la probabilidad de que no haya una aeronave. Entonces simplemente hay que reemplazar todos estos valores en la expresión que vimos antes y la probabilidad de que se detecte una aeronave es justamente del 11,5%. Luego nos pregunta cuál es la probabilidad de que no haya una aeronave en el rango aunque el radar la detecte. Cuando nos hacen preguntas de intersección, digamos, o condicionales, podemos ya ir pensando que hay que usar teorema de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes es relativamente simple, la ecuación. Acá tenemos, por un lado, la probabilidad condicional que nos pide antes, y del otro tenemos la probabilidad de una intersección de eventos sobre la probabilidad total. Como podemos revisar en la teoría, la probabilidad de una intersección de eventos es justamente esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, la intersección entre el suceso B y A sub I es este rango que está acá, lo describe simplemente el producto de la probabilidad condicional por la probabilidad del subárea. Entonces, ya con todo el análisis que hicimos anterior, es muy simple cómo sale esto. ¿Por qué? Nos están preguntando la probabilidad de que no haya una aeronave, de que no haya, o sea, menos A, en el rango, aunque el radar la detecte. Eso es B. Entonces, tenemos que calcular esta probabilidad, menos A tal que B. Menos A, obviamente, como vimos antes, que no haya una aeronave. Entonces, por el teorema de Bayes, sabemos que la intersección entre el suceso se detectó una nave, pero no hay nave, por la probabilidad de que no haya una nave sobre la probabilidad total, que son todos factores que ya tenemos calculados, o tenemos las probabilidades calculadas del inciso anterior. Entonces, digamos, una forma como para darnos capaz cuenta o una idea un poco, una idea no rigurosa, pero para ayudarnos en el examen, cuando tenemos que calcular por teorema de Bayes esta probabilidad, sabemos que la tenemos que dar vuelta, digamos, el condicional lo damos vuelta, tiene que venir sí o sí la probabilidad del área mostral sobre la probabilidad total. Y simplemente, bueno, con todo lo que calculamos antes es reemplazar los valores y la probabilidad que nos estaban preguntando en el inciso B es del 40%. Y así estaría resuelto el inciso 1.